Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Vamos a hacer juntas un nuevo proyecto, el jersey calado Ella. Es un jersey calado que vas a poder utilizar en primavera, en otoño, porque incluso encima de un jersey de cuello alto puede darle un toque diferente a cualquier prenda, y en primavera pues con un tejido ligero es ideal también. Como ves, es un jersey calado con un trenzado central. He intentado hacer el trenzado más fácil, más sencillo posible. Debes tener un poquito de experiencia en el momento de hacer puntos a relieve por delante y por detrás, pero si sigues el paso a paso conmigo verás que no es nada difícil. Toma nota con los materiales. Para una talla amplia, que es la que yo he hecho, es una talla oversize, que llegaría hasta una 110 de pecho, he utilizado 500 gramos de algodón para aguja de 5 milímetros. ¿Que vas a hacerlo más grande? Pues 600. O si quieres hacerle la manga más grande, coge 600 gramos. ¿De acuerdo? Y si lo vas a hacer más pequeño, pues con 400, una cosa así más o menos, ya tendrías suficiente. ¿Cómo vamos a saber la talla que tenemos que coger? Ten en cuenta lo que te digo, que yo estoy trabajando con un hilo de algodón y lurex de aguja de 5 milímetros. Lo primero que vamos a tener que hacer es tomarnos nuestro contorno de pecho, ¿vale? Medimos nuestro contorno de pecho o bien el contorno de cadera. Necesitamos hacer un múltiplo de 17 más 6, ¿vale? En mi caso yo he hecho 17 veces, o sea, el 17 por 4 más 6, 74 puntos. ¿Cómo vas a saber tú si necesitas hacer eso o no? Esos mismos puntos o no. Pues vas a tener que tomarte tu contorno de cadera o de pecho, aunque la cadera dejamos las oberturas laterales un poco abiertas, o sea que con eso puedes jugar un poquito más. Sería mejor tu contorno de pecho y lo divides entre dos. Por ejemplo, si tú tienes una 80, entre 2 sería 40, ¿vale? Yo tengo una 110, pues entre 2, 55. También depende, si lo quieres ceñidito al cuerpo, te vas a ceñir a esa medida. Si lo quieres más amplio, pues te lo vas a hacer más amplio. Depende de cómo quieras que te quede, ¿vale? Si te quieres que te quede más oversize o más pegadito al cuerpo. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una 80, entre 2 serían 40, vas a hacer una cadena 17 por 4 más 6 que haga esa medida de 80 justo. De esa forma vas a conseguir un jersey que te quede pegado al cuerpo. Pero si lo que quieres es conseguir un jersey oversize, vas a coger pues más amplitud, ¿vale? Entonces, vamos a verlo claramente porque es muy sencillo. Yo he hecho, decimos que es un múltiplo de 17 más 6, ¿vale? Pues yo he hecho 4 veces 17, es decir, 17, 17, 17, 17 más 6. Esos son, si lo sumas, 74 puntos. A esta altura yo puedo coger mi cinta métrica y medir, siempre tensando un poquito el hilo si tiene elasticidad, porque tienes que tener en cuenta que el hilo luego cede en el momento de tejer. Y digo, bueno, pues yo aquí tengo ahora 55 centímetros. Esto a mí me viene ideal para mi pecho. Entonces, yo lo que te aconsejo es que tú hagas ese múltiplo de 17, por ejemplo, 17 por 3 más 6 si quieres una talla más pequeña, o 17 por 5 más 6 si la quieres más grande, y que en las primeras pasadas vuelvas a medir. Bien, vamos a empezar porque es muy fácil. Cojas la talla más pequeña o más grande. Lo primero que vas a hacer es, yo por ejemplo he empezado con 74 puntos, he levantado 2 cadenas que serían mi primer punto alto, y en el cuarto punto de la aguja me he ido a trabajar puntos altos. Estos 6 puntos altos del inicio los vamos a hacer siempre iguales, conforman lo que es la parte central del tejido, y eso hace que también estilice bastante, porque al quedar recta la parte de dentro queda muy bonito. Bien, entonces yo he hecho 74 puntos, esto sería hasta una talla 110, ¿vale? Y mi hija, por ejemplo, tiene una 80 y es la que sale en las fotos y le queda bien, pero tipo oversize, ¿vale? Si lo quieres más grande, 17 por 5. Si lo quieres más pequeño, 17 por 3. Una vez hechos esos 6 puntos altos, he hecho 5 cadenas. Salto 5 puntos en base y en el siguiente, fíjate, hago un punto bajo, 3 cadenas, y en ese mismo punto, otro punto bajo, ¿vale? Recuerda, las primeras 3 cadenas son el primer punto alto. Vamos a trabajar al cuarto punto desde la aguja, 6 puntos altos. Después 5 cadenas, saltamos 5. En el sexto hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el mismo punto, y de nuevo hacemos 5 cadenas. Volvemos a saltar 5 puntos de la base y volvemos a hacer 6 puntos altos seguidos. Estamos montando lo que es la base de nuestro suéter, ¿vale? Aquí haríamos nuevamente 6 puntos altos, uno en cada punto.
4, 5 y 6, ¿vale? Y esta es la secuencia que vamos a repetir en esta primera fila de montaje. 6 puntos altos, 5 cadenas que saltan 5 en la base, vamos a repetirlo, 5 cadenas que saltan 5 puntos en base, 1, 2, fíjate que aquí es donde acabamos, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto entro y hago un punto bajo, 3 cadenas al aire y en ese mismo punto hago otro punto bajo, así, y vuelvo a repetir 5 cadenas y salto 5 en base, 1, 2, 3, 4, 5 y en base salto 5, 1, 2, 3, 4, 5, en el siguiente empiezo nuevamente mi grupo de 6 puntos altos y así sigo trabajando, ¿vale? Si vas a trabajar con el mismo hilo que yo, que las que estáis conmigo en Instagram ya sabéis que os he recomendado este hilo que es Nico de Hilaturas LM, con estos 74 puntos es una talla bastante estándar, ¿vale? Para que te quede muy amplio si eres más delgadita o menos pecho y si tienes más pecho, pero te insisto, a partir de ahora estoy siguiendo con la secuencia, simplemente 5 cadenas, salto 5 en base, punto bajo, 3 cadenas al aire, punto bajo. En esta fila yo te recomendaría que volvieras a medir la labor, ¿vale? Porque aquí el hilo siempre nos cede y si estás utilizando otro hilo, vamos a tener más claro qué medida nos está dando ya el jersey a trabajarlo un poquito, ¿vale? Pues simplemente estoy haciendo 5 puntos, cadenas, salto 5. Y aquí te deben quedar 6 si has hecho bien ese múltiplo de 17 más 6. Como sabes, yo he hecho 17 por 4 más 6, 74 puntos. Hayas hecho más o menos, te tiene que cuadrar igual. Siempre tiene que ser 17 por 4 más 6. Las filas siempre van a empezar igual. Vamos a levantar dos o tres cadenas, como te guste más, para sustituir un primer punto alto. Y siempre las 6 primeras del principio y del final son lisas. Es decir, punto alto sobre punto alto. 6 puntos altos en el inicio, 6 puntos altos en el final de nuestro trabajo. Aquí tengo mis 6 puntos altos. Vamos a la fila número 2. Y atención porque las filas ya se van a ir repitiendo constantemente, con lo cual esta fila número 2 ya será cuando yo te diga volvemos a la fila de repetición. Es esta la fila ya en la que repetimos. Hemos hecho 5 cadenas nuevamente, porque esta parte de las cadenas siempre es igual, hacer 5 cadenas. Pero fíjate que ahora entro en la argollita que se montó con los 3 puntos al aire y lo que hago es 3 puntos altos dentro de la argollita, un punto picot en el tercero, que es 3 cadenas al aire, y un punto picot, sabes que se coge estas 2 hebritas que tenemos aquí delante. Entramos, deslizamos y ahí se nos ha formado otra argollita sobre la cual trabajaremos después. Y vuelvo a hacer aquí 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Vale? El inicio siempre hacemos los 6 puntos altos lisos. Aquí siempre van a haber 5 cadenas. Y ahora después en esta segunda fila lo que hemos hecho, en lugar de hacer 3 cadenas al aire, hemos hecho un abanico de 5 y en el central un picot de 3. ¿Ves? 2 puntos altos, en el punto central un picot de 3 y 5 cadenas nuevamente. Siempre son 5 cadenas hasta llegar al grupo de los puntos altos. Ahora vamos a empezar ya con el inicio de nuestro relieve trenzado. Fíjate, es sencillo. Punto alto, relieve por delante. Adelante quiere decir, ves que el hilo queda delante de la aguja. Cojo un punto alto y lo hago a relieve por delante. Ahí lo tenemos, un punto alto a relieve por delante. Este sería el primer paso de nuestro trabajo de diseño. Hacemos una cadena y saltamos la siguiente vareta o punto alto y en el siguiente punto alto volvemos a cogerlo por delante. Volvemos a coger el siguiente consecutivo, punto alto por delante. Ahí lo tenemos, punto alto a relieve por delante, cadena, salto un punto, vuelvo a hacer lo mismo, cadena, salto un punto y el último punto lo tomo a relieve por delante. Estamos en la parte frontal de nuestro trabajo. Las 6 primeras varetas siempre son lisas. Las cadenas siempre son el mismo número de cadenas. Es fácil, 5 cadenas. Pero aquí, en lugar de hacer 3 cadenas al aire, vamos a volver a repetir el diseño de 5 puntos altos con picot central, es decir, un punto alto, 2 puntos altos dentro de la argollita de 3, 3 puntos altos y en la parte superior hacemos un picot. Esto es hacer 3 cadenitas al aire y aquí deslizo y paso
y 2 cadenitas más. Es decir, son 5 puntos altos dentro de la argolla central, pero en el tercero hacemos un picot en el que luego engancharemos el siguiente trabajo. Y siempre, esto es muy fácil, 5 cadenitas. Esto no varía en ningún momento en el trabajo. Llegamos nuevamente a la parte donde tenemos los puntos altos y vamos a seguir repitiendo tantas veces hayas hecho tú tu múltiplo. Por ejemplo, si lo has hecho más pequeño, pues tendrás menos que yo o más si has hecho más. Pero siempre lo mismo. Punto alto a relieve por delante, cadena, salto un punto, 2 puntos altos juntos a relieve, cadena, salto un punto y en el siguiente, espera que me he salido un poco de cámara. Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿eh? Punto alto a relieve, salto un punto, 2 puntos a relieve, salto un punto y el siguiente a relieve, ¿vale? Esto lo vas a hacer hasta que llegues al final de tu trabajo. Yo como lo he hecho 4 veces, 17 por 4, pues tendré un número de motivos. Independientemente del número de veces que hayas hecho tú tu múltiplo, lo vas a ir repitiendo hasta que llegues al final. Al final lo harás liso, ¿vale? Es decir, aquí haríamos 5 cadenas, siempre son 5 cadenas, y los del principio y del final siempre, independientemente si estamos en la parte de detrás o de delante de nuestro trabajo, son lisos, es decir, sencillísimo. 6 puntos altos. Ahí tenemos los 6 puntos altos y ahora volveríamos a levantar igual. Levantas 2 o 3 cadenas, como te guste más, para hacer tu primer punto alto. Cuenta que estén bien esos 6 y vámonos a la siguiente fila, que va a ser por detrás. Este es un trabajo que se trabaja, es un diseño que se trabaja por delante y por detrás y que es muy fácil de distinguir. Yo levanto normalmente 2 cadenas y hago mis 6 puntos de la orilla lisos, ¿sí? Las cadenas, fácil, siempre son 5, ¿vale? Pues ahí vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, después de un abanico de picot, volvemos a hacer el punto bajo en el orificio que nos quedó del picot, 3 cadenas, punto bajo en ese mismo orificio, ¿vale? Es como lo que hicimos en la base, pero ahora clavando en el abanico, ¿vale? Lo que hicimos aquí, aquí. Volvemos a hacer 5 cadenas. Esto es muy sencillo, lo de la parte de las cadenas siempre son 5 cadenas y en una de las partes vamos a hacer este grupito de 3 al aire. Ya verás ahora que lo repetiremos 2 veces y luego otra vez el abanico. Fíjate que la trenza nos queda por aquí, por la parte de detrás nos queda como en volumen, ¿vale? Como una raya en volumen. Eso quiere decir que estamos detrás. Por tanto, no vamos a coger por delante el punto, sino que vamos a venir por detrás. Así, punto alto a relieve por detrás. Esto, fíjate, cuando lo giramos es como nos da el trabajo a relieve por delante, porque esta es la parte de delante, ahora estamos detrás. Entonces, si lo cogiéramos igualmente por delante, no nos quedaría bien. Después de hacer el primer punto a relieve por detrás, ves que vengo y dejo el hilo que da detrás de mi aguja, directamente y sin hacer cadena me voy a esos 2 puntos a relieve que hice centrales y hago un punto alto a relieve por detrás. Fíjate que aquí no he hecho cadena entre punto alto y punto alto. Ahora sí hago 2 cadenas, cojo hilo, me voy al otro punto que tenía seguido, vengo por detrás, fíjate que queda ahí, cojo el hilo, punto alto a relieve por detrás. No he hecho ninguna cadena de separación. Vuelvo a coger hilo y mi último punto vengo por detrás porque estoy en la parte de detrás del trabajo y hago mi último punto alto a relieve por detrás, ¿vale? En total son 6 puntos igual. Punto alto a relieve, otro punto alto a relieve, 2 cadenas, punto alto a relieve. Y la parte de las cadenas todo el rato va a ser igual. 5 cadenas cuando llego al picot central, hago las 3 cadenas al aire con punto bajo. Esto es el anclaje sobre el que después haré la siguiente puntada de cadena. Y luego 5 cadenas nuevamente. Y vuelvo a repetir. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí tengo el punto alto y lo tomo por detrás. Un punto alto a relieve por detrás. No hago cadena, cojo hilo, me voy a los 2 centrales y hago un punto alto a relieve por detrás, 2 cadenas de separación, punto alto a relieve por detrás en el siguiente punto y punto alto a relieve por detrás en el último punto. Y así es como sería esta fila
que es la fila 3, pero también podríamos llamarle la fila 1 de nuestro trabajo, que es donde empezamos realmente a hacer el diseño, ¿vale? La fila 2. Aquí, aunque es la fila 3, para mí sería como la fila 2, porque es donde empezamos a hacer el diseño del trabajo. La primera es como de anclaje solamente. Y aquí pues seguimos igual, 5 cadenas. En el puntito del picot hacemos nuestras 3 cadenas al aire y 5 cadenas nuevamente y volvemos a repetir. Así toda nuestra fila. Acuérdate que al final siempre los últimos 6 puntos son lisos, ¿vale? Los trabajos de relieve solo se realizan en los grupos de 6 que no son los de los extremos. Pues aquí nos tocará hacer 6 puntos altos, uno sobre cada punto. Ahí vamos haciendo los 6 puntos altos. Y fíjate que cuando gires la labor, esta es la parte buena, vas a ver que se va formando el dibujo. Ahora vamos a volver a trabajar, ¿ves? Esta es la parte de detrás y ahora vamos a volver a trabajar por delante. Bien, hemos hecho los 6 puntos altos del inicio, que esto es siempre igual. Y fíjate que esto es muy sencillo de interiorizar. Volvemos a hacer 5 cadenas y la secuencia en las cadenas siempre son 5 cadenas, ¿vale? Una flor de abanico, por llamarla así, y 2 veces el anclaje de 3. Es decir, entro en el mismo anclaje de 3 que hice y vuelvo a hacer lo mismo. Y ahora nuevamente 5 cadenas. Esta es la secuencia que vas a hacer siempre en la parte de las cadenas, ¿vale? Vamos a fijarnos ahora que nos tocaría en la siguiente fila de relieve. Cogemos hilo y como estamos en la parte de delante, el primer punto lo tomamos a relieve por delante. Bien, cogemos hilo, el siguiente punto que lo tenemos aquí, como estamos en la parte de delante, ya se ve muy claro que está a relieve por delante, lo volvemos a hacer a relieve por delante. Ahora aquí tenemos el espacio de las 2 cadenas. Este espacio es el que hemos dejado para poder hacer dentro un punto popcorn, que ya sabes que se realiza haciendo 5 puntos altos en ese espacio de las 2 cadenas. Ahí. Sacamos el hilo, vamos al primero de esos puntos altos, así, atravieso hacia allí, cojo el hilo, lo paso y yo siempre hago una cadenita de sujeción para que me quede el popcorn más firme. Cojo hilo nuevamente, aquí hemos hecho 2 puntos a relieve por delante y voy a buscar el siguiente que lo tengo aquí, aunque parece un poco escondido, pero fíjate, está ahí, mi punto a relieve por delante, lo cojo, punto alto a relieve por delante y el siguiente, ¿ves? Lo vuelvo a coger por delante. Ahí tenemos ya casi acabada nuestra trencita, ¿vale? Es sencillo. Cuando llegamos a la parte de las cadenas, siempre son 5 cadenas, no hay pérdida. Aquí haremos 2 veces esta argolla de 3 y en la tercera pasada volveremos a repetir el abanico. Y así iremos trabajando toda nuestra fila. Vamos a volver a hacer como se hace el relieve. El primero a relieve por delante. El siguiente a relieve, ¿ves? Cojo por delante. Estamos en la parte de delante, por tanto puntos a relieve por delante. 1 y 2. Y ahora, en las del final, recuerda que siempre son lisos. En el espacio donde hicimos las 2 cadenas en la vuelta anterior, hacemos un punto popcorn, es decir, 5 puntos altos dentro de ese espacio de las 2 cadenas. Si no sabes hacer un punto popcorn, puedes buscar tutoriales, pero es muy sencillo, son 5 puntos altos. Levanto la cadenita, vengo, cojo y paso. Y ajusto con una cadena. Y ahora aquí me quedarán 2 puntos a relieve, pues los hago 1 y 2. Listo, ya tenemos casi cerrado nuestro motivo trenzado, que es lo que hace bonito este jersey. Y seguimos haciendo nuestras cadenas, el punto central y los 6 puntos finales en liso. Esto siempre es igual, ¿vale? Pues aquí tengo ya las 6 varetas o puntos altos del inicio, levanto, giro labor y siempre vamos a volver a estar ahora en la parte de detrás, en el inicio siempre lisas, es decir, 6 puntos altos, independientemente del múltiplo que hayas hecho. Fíjate cómo se ve, se distingue claramente cuando estamos en la parte de detrás, ¿vale? Las trenzas quedan como alargadas y estamos en la parte de detrás. ¿Qué vamos a hacer en esta fila? Las cadenas siempre igual, 1, 2, 3, 4, 5 y el inicio también siempre igual, 6 puntos altos. Ahora, fíjate, porque esto es lo único que tienes que aprenderte, es un punto de flor
y 2 puntos de 3 cadenas al aire. Como ya hemos hecho 2 pasadas en las que hemos hecho 2 veces las cadenas al aire, ahora nos tocará hacer otra vez la flor, ¿vale? Esa es la secuencia en las cadenas. La flor siempre es 3 puntos altos con picot central y 2 puntos altos más, es decir, es un abanico de 5 puntos altos en el que en el tercero hacemos un picot de 3. Y esto lo vamos a hacer una flor 2 veces la cadena de 3 y luego nuevamente otra vez la flor, ¿vale? Esa es la secuencia, así. Eso es lo único que tienes que aprender en la parte de las cadenas, porque siempre son 5 cadenas. Ahora vamos a ver cómo cerramos por la parte de detrás este motivo de trenza. Estamos detrás, por tanto siempre vamos a trabajar detrás. Cojo hilo y hago punto alto a relieve por detrás. Ahí lo tenemos, en el primer punto a relieve que teníamos delante. Lo puedes palpar con los dedos y lo verás claramente. Ahora, aquí, fíjate que ahí tienes el siguiente punto alto. ¿Lo ves? Que si lo giras lo vas a ver. Si lo tienes alguna duda, ahí tendrías un punto a relieve. Lo que vamos a hacer es como un poco volver al inicio. Tú siempre, si no lo ves claro, gira la labor y desde la parte de delante vas a ver muy bien cuáles son los realces. Ahí tenemos un realce. Vamos a cerrar esta especie de trencita que hemos hecho y para ello hacemos una cadena. Si te fijas es lo que hicimos al principio, pero por detrás, y cojo el siguiente punto a relieve por detrás y lo hago. ¿Sí? Cojo hilo, aquí tengo el punto popcorn, no lo toco y me voy a buscar el siguiente punto a relieve y lo tomo por detrás. No he hecho cadena de separación, es decir, he hecho un punto alto a relieve por detrás, cadena y 2 puntos altos a relieve, uno en cada punto a relieve. Ahora vuelvo a repetir una cadena y vuelvo a hacer mi punto alto a relieve por detrás, que cuando lo gire, tachan, ¿vale? Ya me ha cerrado esta trencita simple con popcorn, que he intentado hacerlo lo más fácil posible. Además, las que me seguís por Instagram sabes que el patrón me salió en una ruta cátara por Francia y bueno, tuve que deshacer y demás. Pero al final pues cuadró bien. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Las cadenas, pues ya sabes cómo van. Una de las filas haremos el grupo de punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, la siguiente también 3 cadenas, punto bajo, en el mismo punto y en la siguiente flor, es decir, es repetir 2 veces la parte más sencilla y a la tercera haríamos la flor de picot y luego lo vamos a repetir, punto alto a relieve, vamos a volver a hacer otra vez, cadena, cojo a relieve, es de la manera de cerrar nuestra trencita. Aquí no hago cadena, cojo hilo, me voy al siguiente relieve, pero lo cojo por detrás porque estoy detrás. Lo realizo, vuelvo a repetir cadena y vuelvo a coger el último punto a relieve por detrás porque estoy detrás. ¿Vale? Volvemos a hacer nuestra flor de picot. ¿Vale? La secuencia en cadenas siempre son 5 cadenas. En 2 filas hacemos simplemente los 3 puntos cadena al aire y en la siguiente punto de flor, ¿vale? Y nada, ves que es cuando lo vayas haciendo vas a ver que es súper fácil. Yo lo he hecho viendo también la otra parte serie y es muy intuitivo de seguir. Lo único que cambia es un poco la parte de las cadenas. Son 2 seguidas de puntos de 3 cadenas al aire y la tercera con punto de flor. Y como también el origen y el principio son puntos planos, pues lo hace bastante sencillo de seguir una vez interiorizas el patrón. Vamos a ver girado cómo nos queda porque ya hemos llegado al final de nuestro patrón. Las partes iniciales y finales siempre son lisas. Aquí son siempre 5 cadenas. Fíjate, en una vuelta hacemos la flor, ¿ves? 1, 2, 3 picot y en las 2 siguientes 3 puntos al aire y luego otra vez la flor, ¿vale? Es decir, esto se repite 2 veces, por tanto, si ahora hemos hecho la flor, ahora nos tocará hacer 5 cadenas y después de haber hecho la flor nos tocará hacer otra vez las 3 cadenas al aire, es decir, entramos en el picot y 3 cadenas al aire, punto bajo en ese mismo picot, ¿vale? Esto lo hacemos 2 veces, 2 pasadas, 1 y 2 y después otra vez la flor, es lo único que tienes que aprender. Y luego nuevamente 5 cadenas. Ahí hacemos las 5 cadenas, ¿vale? Es muy fácil la parte calada.
Y ahora vamos a cerrar ya nuestra flor. Y si te fijas, estamos volviendo a empezar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Es decir, estamos delante, por tanto, punto alto a relieve por delante en el primer punto. ¿Qué hicimos en el principio? ¿Te acuerdas? Una cadena. Y aquí hicimos 2 puntos a relieve juntos. Pues eso es lo mismo que vamos a hacer ahora, lo que hicimos en el inicio. Un punto a relieve, no hago ninguna cadena porque estoy cerrando mi trenzado, y en el siguiente punto a relieve luego tomo también por delante cadena y punto alto a relieve por delante. Listo, ya hemos acabado de lo que es el dibujo. Ahora tendrías que después tirar hacia atrás porque ahora volveríamos a hacer la repetición por la parte de detrás en la que hacemos el punto alto con 2 cadenas. Vamos a volverlo a hacer, pero esto es muy fácil. Punto alto, cadena, 2 puntos a relieve, cadena, punto alto a relieve. Es la fila 1 de nuestro diseño de relieve y estamos en la parte de delante. Ya hemos cerrado nuevamente. En el extremo siempre puntos altos, simples, sin más. ¿Vale? Y volvemos a girar en la parte de detrás. Y aquí lo único que tienes que tener en cuenta es eso. Si quieres ponerte, por ejemplo, un marcador, porque la repetición es una vez de flor y 2 veces de argollita. Una vez de flor, 2 veces de argollita. Yo a veces me he puesto un marcador, porque no sé si lo he hecho 1 o 2 veces, pues me pongo un marcador y así sé que aquí he hecho una vez la argollita, me tocará hacerlo otra vez. ¿Ves? Aquí he hecho una vez las 3 cadenas, le vamos a llamar punto de argolla, pues como lo he hecho una vez, tendré que hacerlo 2, que esa es nuestra secuencia en la parte de las cadenas. 2 veces el punto de argolla y en la tercera vuelta volvemos a hacer la flor. 2 veces el punto de argolla y en la tercera vuelta la flor. Puedes colocar un marcador y así sabrás que ya has hecho 2 veces el punto de argolla, por tanto en la siguiente vuelta te va a tocar hacer el punto de flor. Y ahora estamos repitiendo. Ya que hicimos en la siguiente fila, puedes tirar hacia atrás el vídeo. Estábamos en la parte de detrás, hicimos un punto alto a relieve por detrás y después cogimos y hicimos un punto alto a relieve con 2 cadenas, que es la base para que luego hagamos el popcorn. Fíjate que es súper repetitivo otra vez. 2 cadenas, cojo el siguiente punto a relieve por detrás porque estoy detrás y punto alto a relieve. Esto ya es tirar el vídeo hacia atrás porque volvemos a repetir. Fíjate, lo que estamos haciendo otra vez es esto de aquí. Estamos abriendo otra vez nuestra especie de trencita para poder volver a colocar después nuestro punto popcorn cuando estemos en la parte de delante. Bien, pues así es como vamos a seguir trabajando. En la siguiente fila, como ya he hecho 2 puntos de argolla, como ves ya he hecho la flor otra vez y estoy repitiendo patrón para que lo veas un poquito. Pero ¿qué hacíamos en la siguiente fila? El popcorn, es decir, estamos delante, hacemos 2 puntos a relieve por delante y en el centro hacíamos nuestro punto popcorn y 2 puntos a relieve. Es que tienes atrás el vídeo porque realmente es repetir constantemente el patrón. ¿Vale? Abrir y cerrar ese punto trenzado. Los inicios y los finales siempre son el liso. Las cadenas son siempre 5 cadenas y la única diferencia es que son 2 veces hacemos la argolla, una vez la flor. Y esto luego lo giramos, porque esta es la parte que queda debajo, que es lo que hace que el jersey quede en forma de pico. En realidad, por donde hemos empezado es la parte del cuello, ¿vale? Esto luego lo giramos a la hora de coserlo. ¿Cuántas veces vas a hacer el dibujo? Yo lo he hecho 11 veces y para ello he tenido 45 centímetros de altura. Puedes hacerlo más largo o menos largo, pero fíjate, hemos girado la labor, he acabado en el punto en el que cerramos nuestro punto popcorn, en la parte de cierre de la trencita, y yo lo que he hecho aquí es humedecer y planchar con un trapito cuidadosamente la prenda. Es la mejor forma de bloquear para mí. Evidentemente, si hay popcorn no puedes planchar por encima del popcorn, sino por la parte de detrás, con un poco de vapor, humedad y plancha con un trapito por encima y cuidado, la prenda es la mejor forma y la de toda la vida de bloquear. Ahora vamos a coser las 2 partes. Evidentemente, si decides hacer 11 puntos popcorn de alto como yo, pues igual, y si decides hacer menos, pues menos. Pero lo que vas a hacer es colocarlas enfrentadas, es decir, fíjate que la parte de dentro y la parte de dentro están enfrentadas. Y ahora con marcadores vas a decidir a qué altura quieres tú. Por ejemplo, yo aquí en la parte de debajo he dejado un trocito abierto para tener más movilidad. ¿Y a qué altura vas a querer tú tu manga? ¿La quieres más ancha, menos ancha? Esto lo único que tienes que hacer es colocar marcadores e ir probándotelo. También puedes decidir si tu cuello lo quieres más abierto o menos abierto. Yo, por ejemplo, lo quiero abierto, con lo cual aquí, en el primer punto central de las cadenas, he colocado mi marcador
porque quiero un cuello abierto de estos que caen a hombro. Bien, puedes cerrarlo más. Esto es probártelo. Las prendas siempre son probárselas, porque no hay por qué seguir un patrón. Lo mismo que el brazo, ¿vale? Vas a decidir cuántos puntos vas a dejar para la amplitud de brazo que quieras, porque te puede gustar una manga más ancha o menos ancha, ¿vale? Y aquí lo mismo, vas a decidir en qué punto vas a dejar esta parte abierta o no. Lo importante es que lo hagas, te lo pruebes antes de coser con marcadores y decidas, pues sí. Y que anotes, sobre todo que anotes. Si por ejemplo has dejado 12 franjas para una manga, evidentemente tienes que dejar 12 para la otra. Yo siempre suelo coser con aguja de ganchillo, ya lo sabes, anclo mi hilo y en este caso estamos trabajando, recuerda, por la parte de detrás y lo que hago es trabajar a punto deslizado. Cojo una hebra y la otra hebra y deslizo. Esto cuando lo giramos es puntada invisible. Cojo una hebra, cojo la otra hebra y deslizo. Las partes bonitas, por decirlo así, están en la parte interna. Estoy trabajando desde el revés de la prenda y haciendo con una aguja de 4 para que me quede un poquito más ajustada, aunque he trabajado todo el rato con aguja de 5, la costura la estoy haciendo con una de 4. De esta forma he dejado aquí la abertura de la manga y ves, aquí ya he cosido el hombro, no se aprecia nada cuando giramos la labor, es un punto invisible. La manga es súper fácil de realizar porque son simplemente puntos altos. Aquí es donde yo he dejado mi abertura, yo creo que dejé 12 franjas libres o 11, no me acuerdo bien, pero tú pruébatelo. Puedes hacerlo más estrecho, más ancho, como a ti te guste. Y entonces para hacer la manga simplemente nos colocamos en la sisa. Por la parte hemos dado la vuelta al jersey y empezamos a hacer puntos altos. Bien, en la parte de la sisa. Puntos altos que no queden muy pegados el uno contra el otro, porque queremos que nos quede un trabajo calado. Fíjate que más o menos intuitivamente ya vas viendo, pero no queremos que nos queden unos puntos altos muy cerrados porque romperían el equilibrio de este jersey, que es bastante calado. Sean los puntos que hagas, anótalos porque una manga tiene que ser igual que la otra, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que hice 44 puntos, pues tú los que tengas, pero luego te los tienes que hacer igual en la otra manga, ¿vale? Vas haciendo un punto alto abiertito, ¿ves? Que están abiertitos, que no están muy cerrados. Cuando llegas al final, entras en el primer punto alto que hiciste y deslizas. Como esto lo hacemos en la parte de la sisa, no se va a notar nada. Y volvemos a empezar 3 cadenas y tantas veces como quieras. Te lo puedes hacer en manga larga también si quieres. Si te lo haces en manga larga necesitarás 600 gramos. O también puedes hacer como he hecho yo, que encontré un hilo que me gustó mucho en color bronce dorado y le hice el remate final un poquito más largo en bronce. Este hilo, pues que no me acuerdo de dónde salió porque lo tengo por casa, es con el que he hecho el detalle del cuello simplemente así, a punto bajo, ¿vale? Y también en la parte de debajo. En la parte de debajo de mi trabajo, que sabéis que los picos son los que quedan debajo, he ido haciendo un punto bajo en cada punto con este otro hilo que, como ves, es más fino, es para una aguja de 3,5 4, pero que le daba un toque pues un poquito diferente. Es que no me acuerdo de verdad de dónde o sea, lo tenía en casa, pero bueno, es un hilo finito y lo que he hecho es bordear y hacer picot en la parte de debajo. Esto también te lo dejo a tu gusto, puedes hacerle este bordeado o no. Yo he bordeado con otro color, con este color más oscuro, hasta que llego a la abertura lateral. Para hacer mi abertura lateral lo que hago en el extremo son 3 puntos bajos juntos en el mismo punto de base, 3 juntos, eso siempre me hace girar mi labor. ¿Ves? Si hago 3 puntos juntos, giro la labor y de esta forma no tengo que cortar, sino que simplemente voy haciendo puntos bajos también en los laterales de la abertura que yo he dejado para mi jersey y luego ya iría a trabajar la otra parte trasera del jersey. Esto es opcional y también lo dejo a tu gusto, que puedes hacerlo, no hacerlo, hacerlo en otro color, pero simplemente es bordear en puntos bajos. Y bueno, listo. Las mangas, si quieres hacerlas un poquito también más largas, pues yo también he usado esta opción de hacerla con este mismo hilo y en el cuello pues le di también un par de vueltas en este color, simplemente bordeando en punto bajo. Espero que te haya gustado, creo que es bastante sencillo de seguir. Recuerda tomarte bien las medidas y antes de continuar con el trabajo de la labor, volvértela a tomar en las primeras pasadas para que te quede perfecto. Gracias y hasta pronto.